Listo, ya está grabando. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de seminario. ¿Están viendo Un todos? comentario, Eric. A partir de la propuesta de investigación aprobada, tanto el profesor González Tudela como yo somos director y codirector, ya no tutores. Ah, sí, es que... El nombre de tutor es previo a la propuesta, ¿cierto? Entonces eso hay que cambiarlo para una próxima ocasión, ¿vale? Vale, sí, olvidé que era un inicial de la anterior presentación y lo olvidé. ¿Están viéndola entonces ya? Bueno, he titulado mi presentación de hoy Interacciones de emisores cuánticos inmersos en cristales fotónicos. Como lo acaba de mencionar el profe, pues mi nombre es Eric Navarro y tengo como director de tesis y codirector de tesis a los profesores Herbert Bin y Alejandro González. El profesor Herbert Bin de la Universidad Nacional, donde hago yo mi doctorado, y el profesor Alejandro González del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Él trabaja ahí en el Instituto de Física Fundamental. Entonces, pues la idea de hoy es entrar un poquito en motivación de por qué estudiar los cristales fotónicos y enfocados a cómo manipular la luz ahí, tratando de que éste interactúe con emisores, con fuentes de luz. Y pues luego hablar un poquito de qué es un slab de cristal fotónico, en un poco de detalle, cuáles son las cosas que nos van a interesar en este trabajo de ese cristal fotónico, especialmente en cuanto a las regiones de la estructura de bandas. Y de ahí pues se van a desprender las dos líneas de trabajo de mi tesis doctoral, que es una, la que mencionaba el profe Herbert, que ya fue publicada y ya hay un buen, pues, digamos, un trabajo ahí finalizado en esa línea, que es la interacción que puede tener emisores cuánticos mediada por fotones que tengan modos alrededor de esas frecuencias del cono de Dirac que aparece en la estructura de bandas. Y la otra es el estudio de la emisión direccional en regiones de frecuencia donde aparece lo que llamaremos singularidades de Van Hoff. Entonces esas son las dos líneas y la idea es presentar un poco lo que ya he hablado del primer trabajo en conos de Dirac y luego pues los avances en los últimos resultados de esta segunda parte de mi tesis doctoral, que es las singularidades de Van Hoff. Entonces pues la motivación arranca en que, bueno, digamos que un interés muy particular es poder hacer que la luz interactúe con estados de materia, estados cuánticos de materia. Y digamos, estos eran las primeras propuestas que se hacían para poder controlar tanto la materia a partir de la luz o por generar estados de luz con propiedades bastante cuánticas a partir de esa interacción con emisores cuánticos, ¿sí? Entonces, la primera de ellas, pues a partir de lentes, enfocar la luz muy cercana a la región donde estaban pues, los emisores, el átomo que quería controlar. Pero pues en ese caso los límites que tienen esos lentes desde la óptica pues están en el rango de los límites del límite de difracción. Entonces pues yo no puedo enfocarlo mucho más. Una alternativa es, bueno, lo que puedo hacer es generar una cavidad donde pues tengo algo muy parecido en cuanto a la luz, como se propaga, pero en ese caso tengo que la luz queda atrapada, entonces pasa muchas veces por el mismo átomo, haciendo que se aumente pues esa interacción. O la otra estrategia que se tenían era pues o tener muchos átomos en vez de uno solo, ¿sí? Donde yo voy a ver efectos colectivos de ese ensamble de átomos y para mejorar aún más en esos ensambles, pues se pensó en átomos de Rydberg, ¿cierto? Átomos donde yo a partir de procesos ópticos hago que él esté el electrón que me interesa del último nivel de valencia, pues esté en un nivel muy alto y entonces el radio efectivo de esos átomos pues se vuelve muy grande y como las interacciones con la luz
es principalmente de naturaleza dipolar, entonces el dipolo va a tener un radio más grande y por tanto una magnitud más grande. ¿Sí? Esas eran las primeras interacciones que se propusieron con luz en el espacio libre y después empezaron a surgir algunos otros sistemas que explotaban las propiedades de la luz en materiales. Entonces son estructuras nanofotónicas donde yo puedo acoplar, aquí hay un par de ejemplos, ahorita mostraré algunos otros, donde yo la idea es que acoplo átomos a esas estructuras que confinan el campo, los campos electromagnéticos, la luz, mucho mejor que, por ejemplo, la forma en que se confinaba aquí con los lentes o con los espejos en la cavidad. Incluso pues hay diseños de cavidades, esto es una guía de onda. Aquí ahorita tenemos, bueno, aquí yo no presente, en este caso no. Si uno pone, digamos, en un... ahorita sí tengo una donde les puedo mostrar un cristal fotónico con defecto. Y entonces la idea de estas interacciones es que pues me mejoraba la interacción radiación-materia en cuanto a que los modos de los campos en estos materiales eh, tienen propiedades en cuanto a la propagación de la luz, ¿cierto? En la relación de dispersión, diferentes a la luz en el espacio libre, y por otro lado, pues los modos tienen regiones donde se concentran bastante, ¿cierto? Por ejemplo, en esta es una fibra delgada y los modos alrededor de esa fibra, pues tienen, tienen un buen, una buena intensidad acá y decaen rápidamente. Entonces es bastante acumulado alrededor y por supuesto pues también adentro, pero la idea aquí en este trabajo es que quieren acoplar átomos y poner átomos dentro del material, pues es un poquito más difícil. Hay otras estrategias que nosotros conocemos muy bien y que hemos usado mucho en el grupo, que es dentro del material poner átomos artificiales como puntos cuánticos, que son los que más trabajamos acá, o también hay alternativas con centros de nitrógeno en diamante. ¿Mm? Y entonces, digamos que eso mejoró mucho las propiedades de interacción de la luz y dio lugar a pensar en otro tipo de interacciones. Aquí menciono algunas de ellas que se pueden, que se han venido tratando de estudiar y buscar y de optimizar, y es, por ejemplo, mirar cómo entonces esos modos de luz permiten que muchos átomos entre ellos se vean en diferentes regímenes. Entonces hay regiones donde yo pienso, si estoy en el band gap del material en cuanto a frecuencias de luz permitidas, puedo tener tipos de interacciones entre átomos coherentes o interacciones, por ejemplo, que se piensa que se puede tener de fotones que esté mediada por el emisor. Y estas interacciones de átomo a átomo pues también pueden modelarse como cadenas de spin que van interactuando entre ellas, ¿cierto? Y van eh, cambiando su spin. Eh, Otra propiedad es que en algunas guías de onda se ha diseñado, por ejemplo, mm, procesos donde la onda que es emitida por el emisor, pues solo se propaga en una dirección o en otra, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la polarización con la que emite ese punto cuántico o ese átomo, ¿sí? Y yo puedo escoger por, por diferencias de energía en los niveles, procesos que me seleccionen ese tipo de emisión, polarización circular plus o circular menos, y de esa forma escoger la dirección en la que el fotón va a ser emitida en una guía de onda. Y este pues, efecto que es, pues los átomos se ven y la emisión que se ve, eh, que sale de esos materiales, pues tiene que ver o tiene propiedades no solo de un átomo emitiendo, sino de los efectos colectivos de esa interacción. Entonces, estas propuestas que se han hecho, muchas de ellas han sido en casos bastante ideales, y llevarlas
a un material fotónico específico, pues es otra tarea bastante complicada. Pensar el material que tenga diferentes, que pueda explotar alguna de esas características, pues esa es otra tarea en el diseño de las estructuras fotónicas. Y en esas ideas, pues se pensaron, hay dos artículos de los que nosotros pues tomamos referencia para nuestro trabajo, y es este primero, donde se estudia qué pasa en esta región, alrededor de esta región del cono de Dirac, con la interacción que puede generar un átomo que se conecta por medio de esa luz que se propaga con esta relación de dispersión a través de este material que está aquí, que es un cristal fotónico, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, pues ellos lo estudiaron con unas restricciones de una forma analítica muy fuerte, que era poner solo los emisores en el centro, ¿sí? Y la idea de nosotros era, pues en nuestro estudio, era poder ampliar eso a otras regiones del espacio, del material, poner átomos en otros puntos, porque el centro, si podían haber de pronto lugares donde la interacción mejorara, y también estudiar el papel de la polarización, que no fue muy estudiada ahí, ¿cierto? Porque normalmente, pues en los casos ideales uno asume que tengo el modo de luz y que el modo de luz se acopla con la materia, pero ese acople del modo de luz con la materia tiene, tiene detrás pues toda una teoría del electromagnetismo y de las ondas electromagnéticas, que tiene que ver con, pues el acople va a tener que ver con la polarización, con los detalles más interesantes del campo electromagnético, que son pues eso, la polarización, sus perfiles de intensidad, dependerá en qué posición lo pongo, la intensidad de la luz dentro del cristal va a ser menor o mayor. Entonces, pues ese es un primer estudio que se hizo, y el otro que nos dio la idea de la otra línea, pues es este, donde el interés es ya no poner muchos átomos y que se vean entre ellos por los modos de luz que se propagan alrededor del cristal, sino poner uno solo y mirar cuál es el modo de luz que se propaga, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la región donde yo me pare, estas son de uno y de dos, son dos transiciones diferentes o dos frecuencias diferentes de emisión del dipolo, que voy a poner aquí en esta celda unitaria, en esta primera celda. Y entonces, si lo pongo por debajo de esta región que es como un platico una región plana en la estructura de bandas, pues lo que tengo es que la propagación en esa banda, al interior de esa banda que tiene ahí una pendiente, pues es a través de todo el cristal, ¿sí? Pero si me paro sobre el plato, en una frecuencia de 2 sobre el plato, que son estas dos, pues empiezo a ver que la emisión va a escoger canales eh, muy específicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamaremos emisión direccional. Mm, y además, pues ellos aquí hicieron un estudio un poquito, pusieron dos casos donde voltean la orientación del dipolo y pueden escoger uno de los canales, ¿vale? Entonces, pues nosotros cogimos este sistema del artículo del centro y empezamos a estudiarlo primero en términos del cono de Dirac, y luego en términos también de la segunda parte de la direccionalidad. Entonces, para llevar a nuestro trabajo, entonces voy a hablar un poquito antes del slab de cristal fotónico, y comentarles que pues un slab de cristal fotónico se, se piensa como un material que es la región roja, donde yo tengo un índice de refracción alto, y por fuera de esa pastilla o de esa losa, que sería como la traducción de slab, mmm, tengo un índice de refracción más bajo, ¿sí? Eso hace que en la dirección Z, por reflexión total interna, algunos modos, una gran cantidad de modos queden atrapados de luz, y entonces voy a hacer el estudio de esos modos propagados. Y en el plano XY, ¿cierto? En el plano voy a poner una periodicidad, de ahí pues la naturaleza de cristal fotónico, ¿cierto? Esa periodicidad en el plano es lo que le da el nombre de cristal fotónico.
Y pues esas propiedades de periodicidad son las que me van a permitir controlar la forma en que se propaga la luz a través de esos materiales, el diseño de esas periodicidades y de la geometría asociadas a esas periodicidades. Nosotros tomamos entonces la estructura del artículo de Purcell, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá. Ella se caracteriza por seis huecos en los bordes de la celda unitaria y otros 6 huecos internos, ¿sí? Que se van, que como inicialmente cuando se empieza a construir la estructura para encontrar la relación de cono de Dirac, esos huecos eran puestos hacia el centro, ¿sí? Entonces, pero se fueron haciendo más grandes y se fueron corriendo hacia los bordes y por eso se juntan con los de la otra celda unitaria. Entonces, pero esa es como la estructura. Esto era un círculo que cuando llega al borde, pues se junta con el círculo del otro lado de la siguiente celda y se forma esa especie de 8. Esa es nuestra estructura. Ya en seminarios anteriores les he mostrado un poquito de por qué esa estructura y la idea de esa estructura era buscar esta relación de dispersión cono de Dirac. ¿Sí? Y, y la forma en que se encontró fue más o menos así como les acabo de contar, ¿cierto? Los círculos que están aquí en estos bordes eran inicialmente puestos más hacia el centro, más pequeños, y se fueron moviendo, variando esos parámetros geométricos para ir manipulando la aparición de este cono de Dirac. Entonces yo en mi trabajo lo que queremos hacer es primero estudiar esta región del cono de Dirac. Y la pregunta ahí es que cuando uno hace ese proceso de encontrar el, el cono de Dirac, lo que se va dando cuenta es que inicialmente esas dos bandas estaban separadas. Y al mover esos parámetros geométricos, ellas se fueron cerrando hasta que en este punto de configuración se tocan así, ¿cierto? Entonces la pregunta es ahí, están tocándose, cerraron el gap, pero lo cerraron en un solo punto. Cuando yo encuentro otras estructuras sin gap, pues el gap queda cerrado en varios puntos de la zona irreducible de Brillouin. Entonces, acá la pregunta es esa, en esa región lo considero como un gap infinitamente pequeño o no es gap, qué propiedades de, del gap puede tener y qué propiedades de estar dentro de una región sin gap puede tener, ¿cierto? Y entonces para eso vamos a pensarlo en dos sentidos, ¿cierto? Cuando yo que pongo un átomo dentro de una región de la banda, ¿cierto? Con frecuencia, que emita frecuencia en la banda de los fotones que se están propagando en este material, en este caso es por ejemplo una guía de onda, pues lo que yo tengo es que la luz emitida por este emisor, pues puede llegar a otros emisores, ¿sí? Pero también puede propagarse por el resto del cristal. Entonces, los efectos aquí es que pues ellos se pueden ver, los dos átomos se pueden ver por medio de esos fotones, pero también es un sistema que la forma en que se ven es muy incoherente y tiene mucha emisión, ¿sí? Ahí puedo ver efectos colectivos de disipación, de emisión de los dos, de los dos emisores como un colectivo y no de forma separada, pero entonces pues no puedo ver estados de interacción más coherentes entre ellos que me conserven eh, esas propiedades de coherencia. Entonces, eso es lo que pasa cuando estoy en la banda, ¿cierto? Los fotones que se pueden emitir dentro del material, pues se pueden propagar en todo el material y permiten que se comuniquen átomos, pero también esa comunicación no es un proceso muy conservativo, puede ser bastante disipativo. Y la otra alternativa es, bueno, yo puedo buscar una región donde tengo un gap y entonces el átomo acá, el fotón que puede emitir cuando decae, es un átomo que como está en una región donde no se puede propagar, es un fotón que queda atrapado, que tiene un perfil que decae y decae de forma exponencial, entonces decae muy rápido, ¿sí? Y eso hace que la interacción pueda ser ahora coherente,
pero que dependa de la distancia entre átomos, de tal forma que si yo los alejo, pues rápidamente esa interacción va a decaer. ¿Sí? La pregunta es, cuando yo estoy en el cono de Dirac, ¿cómo a partir de esa mirada de si hay gap o no hay gap, entonces lo vamos a ver desde el punto de vista de esas interacciones? ¿Cómo es esa interacción? El modo que queda, si es ligado como acá o está libre y se propaga a través de todo el material como en esta región, y la interacción será de naturaleza coherente o de naturaleza disipativa. Y el alcance será eh, eh, corto como en este o puede ser largo como acá. Entonces, esas serán las preguntas que queremos responder en este caso del cono de Irak. Y la otra región en la que me interesé, en esa misma estructura, pues es esta donde tengo otra vez un plato como en el caso del artículo que revisamos en la motivación. Y la pregunta aquí será por la direccionalidad, ¿cierto? En esa región. Y ahora en esta estructura que es esto hexagonal, que tiene una red hexagonal, ¿cómo serán los canales que yo puedo escoger en direccionalidad? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar con lo que le sería el cono de Dirac y la interacción de emisores mediada por esos fotones. Entonces aquí en este caso lo que yo quiero es poner un dipolo. eh, bueno, inicialmente lo pensamos como una transición de un punto cuántico, de un átomo que puedo poner ahí encimita, y que, o inmerso, ¿cierto? Más bien inmerso, eh, y que él decae con una frecuencia, emite luz con esa frecuencia de la transición, ¿cierto? Entonces resulta que los campos o los perfiles de intensidad espaciales de esos campos, pues yo los puedo modelar desde la electrodinámica clásica a partir de la función de Green, ¿cierto? Que la voy a expresar aquí como una suma de todas estas funciones en la primera zona de Brillouin. Y esa función G alfa de beta, pues depende de cada K y dependerá si la construyo a partir de una construcción de automodos del cristal. Entonces, pues será como se construye una función de Green en la base de autofunciones, ¿cierto? El producto de las dos autofunciones con el mismo autovalor y la división entre evaluadas en dos puntos R y R', ¿cierto? Y la división entre la resta de los autovalores. Pero entonces, pues, esa función de Green me permite saber cómo es el campo generado en cualquier región del espacio por este dipolo que estoy poniendo en este o en esta primera celda unitaria. ¿Sí? Y la interacción desde un modelo cuántico entre este emisor y este emisor, o entre dos emisores, pues se construye a partir de una ecuación maestra donde va a tener unos términos de interacción coherente que están dados por la parte real de la función de Green en cuanto a su forma espacial, ¿cierto? Y la dependencia en frecuencia. Y también tendrá una parte de interacción disipativa o incoherente que va a estar dada por la parte imaginaria de esa función de Green que se construye desde la electrodinámica, que se puede construir desde la electrodinámica clásica, ¿cierto? Y la idea entonces en nuestro trabajo era, bueno, Purcell y Lukin lo hicieron en el centro. Solo podía mirar centros, un átomo en el centro o un emisor en el centro de esta celda unitaria y otro emisor en los otros centros de las otras celdas unitarias. Nosotros queríamos salirnos del centro y lo que logramos hacer fue conectar pues dos puntos equivalentes, ¿cierto? Equivalentes en el sentido en que ya no los tengo en el centro, pero la posición dentro de esta celda unitaria que tiene el primer emisor, pues es la misma posición que tiene este otro emisor dentro de su celda unitaria, ¿cierto? La misma posición relativa dentro de cada celda unitaria. Esa es como la restricción que tenemos. Por eso aquí en la función de Green
cuando coloco los modos es el modo R1 y el modo en R1, el R' sería R1 más un vector de la red que los conecta. Pero bueno, entonces para construir la función de Green, nosotros necesitábamos resolver el problema eh, del electromagnetismo y de la estructura de bandas en esa región. ¿Sí? Conocer los modos, como este que está acá, que es un modo para este punto, y las frecuencias cómo cambian ahí. Y además de eso, pues hacer esa integración. Normalmente la forma en que se trabajan los cristales fotónicos pues es a través de métodos numéricos y la estructura de bandas y los modos se estudian como a través de métodos numéricos. Pero pues integrar esto, hacer esas integrales de forma numérica cuando tienen estas singularidades pues se vuelve un poco más difícil. Entonces la alternativa que encontramos fue, bueno, a mí me interesa la región del cono, que es esta de acá. Ahí estoy solo en casa alrededor de ese cono. Y yo puedo conocer el punto exacto aquí del cono de Dirac a partir de un método numérico como expansión en modos guiados, que me permite calcular estructura de bandas, los perfiles de los campos, pero pues calcularlo en todos los puntos y hacer una integración numérica, pues ya iba a conllevar mucho más tiempo, porque pues el cálculo de GMI numérico para una banda, para un K, encontrar los modos es demorado, y hacer una buena discretización que me permita la convergencia de la integral, pues era un reto, ¿cierto? Sobre todo por la singularidad que tenía esa integral. Entonces, la alternativa que buscamos es, bueno, el método de K.P nos permite alrededor de un punto encontrar expresiones analíticas aproximadas que nos permitan encontrar de forma analítica una expresión, un comportamiento en función del K o del P de esa banda y de sus modos, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos. Usamos el GMI para encontrar los modos y la estructura y la frecuencia en el punto exacto del cono, y con la aproximación KP, usando esos modos en ese punto, y si reconstruimos la banda alrededor de forma analítica. Y ya con una expresión analítica realizamos las integraciones de la función de Green, y lo que se encontró pues era una función de Green que su comportamiento espacial en términos de R estaba dado por las funciones de Hankel, ¿cierto? Recuerden que son Bessel y Neumann, combinaciones de esas dos, eh, y de orden 0 y de orden 1. Y por este otro lado, tengo unos coeficientes que me pesan cada una de esas dos funciones, Hankel de orden 0 y Hankel de orden 1, que tienen que ver con los campos o los perfiles de intensidad del modo en el punto exacto del cono de Dirac, ¿sí? Y no en todos los puntos del alrededor, sino solo en el punto exacto de los conos de Dirac. Eso es lo que me va a dar el peso, ¿cierto? El, el perfil, los dos perfiles de intensidad de las dos bandas que se tocan en el cono de Dirac, y la posición en la que yo ponga el emisor, el primer emisor. Resulta que si uno considera que lo que está interesado es en deltas de A, que el delta de A es la frecuencia que separa, es la diferencia de frecuencias entre el cono de Dirac y la frecuencia que yo le vaya a poner al emisor, ¿cierto? La frecuencia con la que esté emitiendo el átomo o el punto cuántico. Entonces, esa diferencia de frecuencias, pues la idea es que yo estoy interesado mucho en la región del cono de Dirac, entonces la voy a hacer muy pequeña. Entonces, cuando hago ese delta muy pequeño, ¿cierto? Tender a cero, las funciones de Hankel van a tener una expresión asintótica, ¿cierto? Que van como un logaritmo de x, que cuando x tiende a cero, pues eso va a comportarse muy similar a un 1 sobre x o alguna relación de potencias. Y entonces, pues de manera efectiva, lo que vamos a tener es que me va a salir un comportamiento como el delta A, pues está ligado al R. Cuando yo hago esa expansión, pues el X
que me queda aquí es R delta de A por B. Entonces me van a salir esas dependencias 1 sobre X o logaritmo natural de X con X tendiendo hacia, hacia 0 y voy a poder entonces ajustar esa relación o a un comportamiento que puede tener forma efectiva de ley de potencias, de un decaimiento que va como 1 sobre R a la gamma. Entonces cuando hicimos pues nuestra función de Green, precisamente empezamos a evaluarlo de esa forma. Hicimos los cálculos con la función de Green completamente numérica y encontramos pues a partir del resultado analítico, ¿cierto? Evaluando ya los campos y las posiciones, lo que encontramos es que para diferentes posiciones del emisor teníamos ese comportamiento de decaimiento con R y que era un decaimiento con R que si lo graficamos log-log, pues vemos que tienden a hacer un comportamiento bastante lineal, lo cual evidencia que efectivamente pues era un comportamiento como ley de potencias. Y digamos, a diferencia del artículo que primeramente lo propuso solo conectando los centros, en ese trabajo habían llegado a la conclusión de que el comportamiento era 1 sobre R. Nosotros adicionalmente dijimos, no, pues puede tener ese R algún factor de potencia diferente. Y encontramos que se podía mejorar. ¿Sí? El gamma, que es el que me va a decir cómo decae, cómo es la pendiente en estas curvas, pues lo mapeamos aquí en diferentes posiciones de la celda unitaria para el primer emisor y encontramos esos puntos donde puedo tener un gamma alto. Vi que escuché que alguien escribió algo, no sé si alguna pregunta. Ah, Sebastián. Sí, lo está grabando una compañera, Sebastián, por medio de su computador porque Meet no nos está dejando grabar, ¿vale? Entonces, la otra cosa que quisimos mirar es que, bueno, nosotros aquí podemos ver que cuando yo cambio de este punto azul, que era esta curva, a este otro punto, que es este otro, o a este verde, que tiene un mejor gamma, pues inicialmente la función de Green al primer vecino, pues ya tenía una intensidad menor, ¿cierto? Entonces la fuerza de la interacción o la intensidad de la interacción se va a ver reducida. Y entonces quisimos cuantizar eso. Bueno, yo me puedo mover de posición y mejorar el gamma, pero resulta que eso también implica que las regiones de mejor interacción al primer vecino más fuerte, ¿cierto? Que es como el parámetro que me permite saber desde dónde arranca de caer. Él decae más lento, pero empieza más bajito. Este cae más rápido, pero empieza más alto, ¿cierto? Entonces, este mapita de acá nos muestra eso. Cómo es esa intensidad con el primer vecino, es decir, cómo es este punto. Y entonces, a costa de lo que se ve en este caso, es que a costa de mejorar el gamma, pues tenemos que entrar en regiones donde la intensidad no es tan buena, ¿sí? Entonces hay un juego ahí entre esas dos cosas, ¿cierto? Puedo mejorar el alcance, pero a costa un poquito de la interacción. O puedo mejorar la interacción a costa del alcance. Entonces la idea de acá pues sería buscar mucho esas regiones más óptimas donde conserve tanto buena intensidad como buen alcance. Y la otra parte que nos interesaba de ese trabajo es que la interacción fuese de qué naturaleza. Entonces, para saber la naturaleza, yo necesito de esa función de Green mirar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, porque la parte real, como lo mostramos anteriormente, era la que nos daba idea de la interacción coherente en la parte hamiltoniana del modelo. Y la parte imaginaria de la función de Green nos daba la interacción que era de características disipativas que quedaban en el liouviliano de la interacción entre dos emisores. Entonces, lo que se encontró acá es que pues eso se cuantificó
usando esa tasa entre la parte real y la parte imaginaria. Y aquí graficado pues tengo el logaritmo de esas dos cosas. Y lo que encontramos es que ese logaritmo pues siempre es de orden 1 en adelante, es decir, logaritmo en base 10, o sea que la diferencia entre la parte real y la parte imaginaria es de un orden, 2 o 3 órdenes de magnitud más grande que la parte imaginaria. O sea que en su mayoría la, la naturaleza de esa interacción es coherente como se tiene en una región cuando yo estoy en el gap. Pero el alcance no es exponencial como se tiene en una región de gap, sino que es un poco más suave, como un 1 sobre R, que ya es algo que decae más lentamente, tiene un mejor alcance esa interacción. Eh, entonces, pues esa es como la conclusión. Está en el medio de esas dos interacciones dentro de la banda o fuera de la banda. Entonces, no estoy ahí en un intermedio, ¿verdad? Donde tengo interacción coherente, pero ya no confinada a un rango muy pequeño, sino que puedo mejorar el rango. Lo hicimos también con la polarización en términos de polarizaciones circulares, esa fue la segunda parte que hicimos. La idea era explorar eso también, las polarizaciones del campo eléctrico, qué rol pueden jugar, me pueden cambiar o mejorar o empeorar la situación. Hicimos el mismo tratamiento, ¿cierto? Ahí con polarización circular, de nuevo la interacción tiene una ley de potencias. Y lo que encontramos es que la naturaleza es la que sí va a empezar a variar. Entonces, si yo tengo polarizaciones circulares, pues ya dependerá de la región. Si quiero tener la región donde ponga los emisores, si yo quiero tener una naturaleza coherente de la interacción o disipativa. Entonces ese es otro hallazgo importante, ¿cierto? Que cuando los veo como dipolos polarizados linealmente, se conectan de forma coherente, pero si están en polarización circular, de pronto, dependiendo de la región, ya no se van a conectar de forma coherente, sino disipativa. Eso en cuanto a los resultados del cono de Dirac. Y luego entonces arrancamos a mirar lo que era la emisión direccional en las singularidades de Van Hoff, ¿cierto? Entonces aquí ya lo que me interesa es otra vez ese mismo material, pero solo tengo un átomo que va a emitir, y que voy a mirar es la luz que está emitiendo, en qué direcciones se va a propagar. Y de nuevo, pues ahora voy a estar interesado ya no en la región del cono de Dirac, sino en esta región de frecuencias, donde tengo ese plató, es decir, alrededor del omega, del punto M de la primera zona de Brillouin, ¿cierto? Y entonces, estudiar ese problema ahí, pues resulta que ya no se puede hacer solo en un punto, como lo hicimos en el cono de Dirac, porque en el cono de Dirac pues teníamos la banda solo tiene frecuencia, digamos, Ks que aportan alrededor de este K y de este otro K, ¿cierto? Pero cuando me voy a esta región de la banda, pues el punto de mi aporte y todo lo que está alrededor, pero es todo lo que conecta de aquí este M a este M, pues también aportan. Y eso es lo que estoy mirando en esta gráfica, ¿cierto? El mapa de colores que da aquí me representa el valor de la banda, ¿sí? Y pues ahí tengo diferentes líneas de misma frecuencia. Cada una de esas líneas son líneas con la misma frecuencia. Y a medida que yo me voy como acercando aquí hacia esa región de M, pues encuentro que eso que inicialmente era de forma circular y que tiene vectores, o sea, si uno quiere ver un poquito la direccionalidad desde una estructura de bandas, puede pintarse lo que es la velocidad de grupo, la pendiente de esa banda, cómo cambia. Y aquí pues cambian es de forma radial el comportamiento, ¿cierto? El gradiente de esa banda. Pero a medida que me voy acercando a los bordes, pues eso empieza a tener formita más de hexágono. Y esa línea punteada que grafiqué aquí es una línea con la misma frecuencia que tiene el punto K igual a M. Y en ese caso, los vectores que he puesto acá son precisamente
las velocidades de grupo que tiene esos modos para cada uno de esos Ks y para cada una de esas frecuencias. Y entonces eso ya nos empieza a mostrar que en esas regiones, en esa región de frecuencias, los vectores casi todos van orientados en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, o en alguna de esas 6 direcciones, ¿cierto? La dificultad aquí, frente a lo que hicimos en el cono de Dirac, era que pues para yo ver esos efectos de forma más general, pues debo recurrir otra vez a la función de Green. Y la función de Green, pues me va a decir desde un aspecto más clásico, pues este dipolo, que el efecto de la emisión de este dipolo, qué campo eléctrico me produce en cualquier otro de los puntos, ¿cierto? Bueno, campo electromagnético en general. Y entonces, en ese caso, pues es un poco más complicado. Nosotros acá teníamos un solo punto, el cono de Dirac, y alrededor de ese punto queríamos mirar. Aquí necesitamos mirar alrededor de toda esa línea, ¿sí? Y entonces nosotros la estrategia que usamos en el cono de Dirac fue hacer una aproximación KP alrededor de un punto. Aquí tendríamos que hacer una aproximación KP alrededor de este punto, de todos los puntos tengo que hacer una aproximación KP para saber cómo es alrededor de esa línea, ¿cierto? Entonces eso fue una dificultad que tratamos de hacer de una forma analítica, con aproximaciones bueno, se hizo un barrido en toda esa línea de equifrecuencias de cómo eran los campos. Yo necesito saber el campo sobre la equifrecuencia para poder expandirlo alrededor de esa región y hacer las integrales de la función de Green. Entonces, pues esa fue una alternativa que nos permitió, pues debido a esa dificultad, pues nos permitió hacer algo muy similar a lo que había hecho Looking, solo mirar el campo de este emisor puesto en el centro comparado con los otros centros, porque yo tenía que hacer una aproximación o un fit analítico de cómo iba variando los campos en el centro, ¿sí? A partir de moverme en el K. En el centro de la celda unitaria, acá, sí cambio el K en esta región, ¿cierto? Entonces, pues para toda la celda unitaria no lo pudimos hacer, solo para el centro, y fue una restricción. Estos son los modos, si ven los modos, cómo van cambiando a medida que yo me muevo en el K, ¿sí? Van cambiando. Entonces lo que nosotros hicimos de una forma muy analítica, tratando de hacerlo otra vez analítico todo, fue pues poder hacer un fit de cómo se comporta en el centro de la celda unitaria el campo a medida que yo voy cambiando el K, cómo va cambiando acá, ¿sí? Esa fue una primera alternativa, que de hecho no puse aquí en eso, de los resultados de eso, que me conectaba solo los centros. Entonces, para poder hacerlo en muchas regiones, pues ya tuvimos que recurrir a otra forma de calcularlo a partir de un método totalmente numérico, y es a partir de diferencias finitas en el dominio del tiempo con el software Lumerical. Entonces lo que uno hace ahí es discretizar las regiones del espacio y también del tiempo, ¿cierto? Ahí voy a hacer pasos temporales también. Y pues lo acostumbrado con las ecuaciones del campo electromagnético es que se haga con una malla de Y esa discretización debido a las relaciones que hay entre el campo eléctrico y magnético por medio de los rotacionales, ¿verdad? Recuerden que el rotacional de H es proporcional a la derivada temporal de los campos eléctricos y viceversa. Entonces, eso hace que si yo quiero calcular un rotacional, pues del campo eléctrico lo haga aquí, y ese rotacional me da información del campo que está en el centro de de esos 4 puntos de la malla. Por eso la malla se construye así. Los campos eléctricos no se evalúan en los mismos puntos del campo magnético. Y otra cosa importante que teníamos que tener en cuenta en ese caso es que cuando yo hago diferencias finitas, necesito poner un sistema finito. Y eso implica poner fronteras. Y poner fronteras finitas
tiene que hacerse de forma estratégica. Si yo pongo aquí en este borde del material, por ejemplo, condición de frontera cero, lo que va a hacer eso es que me refleja toda la luz y eso no es lo que yo quiero. ¿Cierto? Todo lo que llegue aquí al borde de la frontera, si le pongo condición de frontera cero, me la elimina, ¿sí? Me lo devuelve. Puedo poner condiciones de frontera periódicas, pero eso tampoco va a ser el sistema efectivo que tengo. Entonces, una alternativa cuando yo tengo un sistema finito es poner lo que se llama un PML, un Perfect Match Layer. Es un material ficticio, que es esta región naranja en la ventana del software que usamos, que tiene algún grosor y que genera un decaimiento de la onda una vez llegue aquí, ¿cierto? Pero es un material ficticio porque el decaimiento, pues primero va a ir creciendo y se genera así para que al momento que llegue la interfaz, pues ese cambio de medio no genere reflexiones, ¿cierto? Es un cambio suave inicial que va empezando a crecer su decaimiento. El factor de decaimiento es alfa X, ¿cierto? Y ese va a ir aumentando, va a ir aumentando. De esa forma, pues él va a ir pasando en ese material eh, ficticio y reduciendo su amplitud. Luego llega a la frontera, ahora sí, que es una frontera de condición de frontera cero, y se devuelve, se refleja, ¿sí? Y después de eso vuelve y pasa y sigue decayendo de tal forma que lo que sale después de haber pasado por el PML, pues es muy pequeño, ¿sí? Comparado con las magnitudes de los campos que llegaron. De esa forma, pues digamos, se expande la frontera como si este material fuese hasta infinito y hubiese permitido decaer mucho el campo y llegar a infinito, ¿cierto? Esta es la estructura que nosotros estamos tratando de simular en Lumerical, y la idea es pues uno construye su material con algún grosor y pusimos el patrón de periodicidad que ya hemos estudiado y pongo una fuente en el centro de la primera celda unitaria. Y esa es otra forma de ver la función de Green, ¿cierto? Uno cuando lo hace la función de Green por medio del método directo está diciendo eso: pongo mi posición de fuente en algún punto X' y miro qué pasa en los otros puntos. Entonces aquí el método numérico me dice, yo puedo colocar un dipolo y el efecto de ese dipolo por medio de la simulación FDTD lo voy a generar en todo el campo, ¿cierto? Entonces los campos que aparecen ahí pues van a corresponder con la función de Green para esa componente, para esa posición R1 donde puse el dipolo, y la R, perdón, R' donde puse el dipolo y R el resto de todas las posiciones. Entonces con eso, pues lo que hicimos fue, primero habíamos usado ya el GMI para calcular toda esa parte de las bandas, entonces ya sabemos en qué región de frecuencias debíamos poner el dipolo para observar, pues para que coincidiera con la frecuencia de la región omega M que yo quería, donde estaba la singularidad de Van Hoff. Entonces, nosotros pusimos aquí una frecuencia que está por debajo de esa región de frecuencias primero. Entonces, estoy salido por debajo y veo que el campo que se produce dentro de ese material, pues se propaga en bastantes direcciones, ¿cierto? No hay una dirección como preferencial acá. El dipolo en este caso es orientado en dirección X, ¿sí? Es un dipolo lineal orientado en dirección X. Luego dije, bueno, paremos, lo que hicimos fue pararnos ahora por encima de la banda. Y ahí se ve más aún que los campos se están propagando en todas las direcciones, ¿sí? No hay una dirección preferencial. Pero si me paro en medio de esas dos frecuencias, en la región de frecuencias que me interesa, entonces empiezo a ver que hay un canal seleccionado, en este caso de polarización horizontal, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar, bueno, si me paro en la frecuencia que corresponde a la frecuencia del K igual a M, entonces hay direccionalidad. Estos grafiquitos lo que hacen es mostrar, yo me voy a parar en un radio fijo a 4 celdas unitarias y mirar cuál es la intensidad del campo eléctrico para esta frecuencia. Entonces me paro por aquí, hago un radiecito por acá.
con diferentes orientaciones del dipolo. Y entonces cuando estoy orientado, el dipolo está orientado a 0 grados, es decir, horizontal, pues veíamos que la propagación iba en dos picos que van como hacia arriba, ¿cierto? Esos dos picos que aparecen acá, pues corresponden a estas regiones por acá de mayor intensidad. Eso se propaga todo vertical, pero lo que sí vemos es que los picos más altos del campo no están en los centros, sino que están ahí alrededor, como entre los huecos de la estructura. Luego, si cambio la orientación del dipolo y me pongo, por ejemplo, a 30 grados, entonces ya no escojo solo el canal vertical, sino que escojo este otro canal a 150 grados, ¿cierto? El dipolo en ese caso está orientado así, a 30 grados. Y puedo seguir rotándolo, entonces si me oriento a 60 grados, lo que ahora voy a escoger es un solo canal en la dirección de 150, perpendicular a la de 60. Y si me paro en 90, es decir, una polarización vertical del dipolo, o una orientación vertical del dipolo, pues vuelvo y escojo los canales a 150 y a 30 grados, que son las 6 direcciones. Bueno, aquí serían solo 3 direcciones, esta y esta, porque estoy viendo medio solo hacia arriba, pero el comportamiento pues es igual hacia abajo, porque eso no lo pinté para ambos lados. O sea, esta rama tiene su equivalente hacia este lado y esta hacia abajo, ¿verdad? Tiene simetría de reflexión respecto al eje horizontal, a menos la intensidad. Y entonces, en esta gráfica lo que quiero mostrar, no sé si ya lo notaron, el dipolo se está moviendo. ¿Sí? En el GIF que estamos ahí notando, el dipolo va cambiando y a medida que cambia, pues voy seleccionando diferentes canales. Aquí seleccioné estos dos canales, sigo rotando y seleccioné solo este canal de propagación. Entonces la orientación del dipolo me va a ir mostrando eso, cómo selecciono los canales. Complementario a la intensidad del campo, pues me gustaría también mirar las propiedades de las componentes de la luz en polarización. Y entonces aquí en este grafiquito hemos puesto lo que es la componente X comparada con el campo completo. Entonces las regiones rojas son regiones con gran cantidad de componente X, ¿cierto? Donde predomina la componente X y casi no tiene componente Y el campo eléctrico, ¿no? Y pues en esos casos, lo que comparando con la intensidad, vemos que en la región vertical, siempre que hay buena intensidad, tenemos campos que son mayormente pues polarizados en dirección horizontal. Y en los otros lados que se seleccionan, oblicuos a 30 y a 150 grados, lo que predomina más es una polarización vertical, ¿cierto? Son regiones más azules cuando se seleccionan esos canales. También lo quisimos ver un poquito a ver qué pasaba en la componente circular. Yo puedo expresar el campo tanto en polarización lineal como en polarización circular. Y en la polarización circular pues vemos pues digamos un patrón donde va alternando, ¿cierto? No hay una configuración, digamos, que se pueda sacar provecho en polarización circular de esto. Y la otra forma de estudiarlo fue mirarlo ahora si lo que yo pongo de entrada no es un dipolo lineal, sino un dipolo circular. Hicimos el mismo tratamiento, una frecuencia por debajo, ¿qué pasa? Si lo hago ahí, eh, entonces esta es una polarización circular positiva, que es antihoraria, ¿cierto? Circular antihoraria. Ahí está el circulito, la elipse que va a aparecer, pues nos indica eso. Y vemos también que aquí pues se propaga como en todas las direcciones. Estos efectos aquí de máximo pues tienen que ver mucho con la frontera en el material. Cuando yo diseño el material en FDTD, pues lo que estoy poniendo es aquí el material y después de eso vacío, pero entonces el cambio de vacío del material al vacío
pues me va a generar reflexiones y transmisiones, ¿cierto? Entonces, si esto propaga mucho hacia los bordes, permite que en los bordes hayan reflexiones y esos efectos son los que se ven ahí. Pero en general, pues lo que se está viendo es que se propaga en todas las direcciones. Aquí pues aún es más claro eso, ¿cierto? No hay una dirección preferencial, ¿cierto? Todos los modos son como de misma intensidad. Y de nuevo, en el caso de frecuencia M, pues es un poco más seleccionado esos canales en los máximos, ¿cierto? Aquí se alcanza a ver. El problema es que la circular pues me selecciona los 6 canales, no me escoge uno solo, ¿sí? Me escoge los 6 canales. Y eso es lo que también vamos a ver cuando yo haga rotaciones. Si pongo un dipolo que solo es antihorario, ¿cierto? Circular positivo. Si pongo ya una combinación de circular positivo y circular negativo apropiada, pues escojo los 2 canales de aquí, que este sería el caso donde esa configuración me da una polarización lineal vertical, ¿cierto? Yo a partir de la polarización circular puedo construir una lineal y este es el caso que me construye un dipolo lineal en dirección vertical y por eso se escogen estos canales. Este es el caso en el que escojo un dipolo horizontal, ¿cierto? A partir de esa configuración de circular positiva y circular negativa. Y si vuelvo a la circular negativa, pues lo que hago es como escoger el complementario de esto. Pero en estos casos donde tengo puramente circular, eh, no logro escoger un solo canal. Escojo siempre los 6 canales. Y eso, de nuevo aquí lo tenemos en términos de las polarizaciones, ¿cierto? Ahí en el centro, en la primera celda unitaria donde está puesta la fuente, vemos cómo va cambiando la polarización del emisor y vemos cómo se van seleccionando los diferentes canales. ¿Sí? La puedo tener así, circular, completa, y cuando se seleccionan canales específicos es porque tengo una polarización que se vuelve lineal. ¿Sí ven que la elipse se va achatando hasta que se vuelve una línea? Y ahí es donde vuelvo y cojo polarización horizontal y aquí otra vez lo que habíamos visto en el caso de lineal, ¿cierto? Y en el caso circular pues ya todo se mezcla. Una cosa importante es que a pesar de que el dipolo es circular, los campos que se propagan en las direcciones preferenciales en que se están propagando tratan de conservar esa parte lineal que escoge cada canal, ¿cierto? En la parte de mirar la componente pues, circulares de los campos que se propagan, pues el resultado es muy similar al anterior. Realmente no encontramos algo ahí que, que logremos decir que se pueda explotar, ¿cierto? Eso va pues alternando entre circular positiva y circular negativa. Y bueno, pues eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención y si hay preguntas, por favor, adelante. Bueno, abramos el espacio para las preguntas de esta presentación de Eric. Entonces, si tenemos preguntas de la audiencia, por favor, adelante. No, yo olvidé una cosita que también quería mostrarles un poquito la interfaz del, del numerical, es esta, ¿cierto? Él tiene una ventaja, digamos que nos muestra todo lo que lo que uno va construyendo y uno lo puede construir muy manual, ¿cierto? Aquí tiene pues varias herramientas para agregar las estructuras, las fuentes, los monitores que son como los sensores que quiero poner, si quiero medir campos, si quiero medir vector de pointing y bueno, ahí hay varias cosas. Si lo quiero ver en el tiempo, como esto es una simulación FDTD, entonces pues va guardando el campo a medida que evoluciona en el tiempo, entonces puedo verlo también, hacer una peliculita de cómo evoluciona el campo. Los modos que yo mostré pues son la transformada de Fourier
para obtenerlos en frecuencia, ¿cierto? Y digamos, él le va mostrando a uno lo que va haciendo, pero pues tiene la facilidad de que al lado puedo ir construyéndolo a punta de código, donde puedo poner los valores exactos de las cosas, de las posiciones que quiero y todo a partir del código. Entonces uno puede generar un código completo, ¿cierto? Donde pone todos sus parámetros y eso le genera toda esta estructura que está construida acá. Y en este lado pues están todas las cosas que voy poniendo, la ventana de simulación, la fuente. Tengo un monitor que me muestra el índice de refracción para verificar cómo quedó configurada la estructura. Todo lo que es la estructura está puesto acá. Y estos son los campos, el monitor de los campos. Y cuando uno pues tiene el monitor de los campos, puede mirar los campos como este ejemplo que está acá. Aquí en esta simulación, estos son resultados pues recientes que no he analizado mucho y lo puse en una dirección diferente al centro. Los dipolos que mostré en la presentación todos estaban puestos en el centro de la primera celda unitaria. Aquí lo corrí del centro hacia un lugar entre los huecos y pues tengo que mirarlo con más cuidado, pero pues aparentemente en esta polarización que es horizontal estoy escogiendo ya un poquito más de dirección en cuanto a, me voy hacia un solo lado, ya no es simétrico. Entonces es algo que tengo que pues explorar en estos días eh, sobre esos resultados nuevos. Ahora sí, pues no sé si hayan preguntas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo para comenzar entonces voy a hacer una pregunta a Eric. Eric, una cosa que me parece importante es mirar, por ejemplo, los efectos que tiene la emisión direccional con las excitaciones multipolares. Digamos, qué tan viable es a través del software hacer una simulación donde la excitación no sea dipolar, exclusivamente dipolar, sino que uno pueda poner momentos multipolares de mayor orden. Por ejemplo, no sé si el software es versátil para poner, por ejemplo, dipolos interactuantes entre sí. Cuando yo los ponga muy cerca, por ejemplo, y que la emisión corresponda no a líneas de dipolo, sino a líneas, digamos, que sean multipolares. Ok. Bueno, en principio el software deja poner los dipolos, digamos, cercanos, ¿cierto? Y tiene la forma de incluso mirar ese tipo de cosas, como tú dices, de interacción entre esos dos dipolos que se están ahí cerca y los efectos que genera eso sobre cada uno de los dipolos, el campo que genera uno frente al otro dipolo. Pero no tiene forma de meter, por ejemplo, un cuadrupolo de forma directa. No, no tiene forma de meter un cuadrupolo, o no he visto. Sí, yo la verdad, en las opciones que hay, tiene dipolos o fuentes de onda plana o fuentes con pulsos gaussianos, pero no una forma de cuadrupolo o más órdenes superiores, ¿cierto? Yo lo pensaría que uno lo puede construir. En espacio libre, por ejemplo, el software debería ser capaz de declararle un cuadrupolo y mirar las líneas de campo producidas por el cuadrupolo. Si eso es posible, entonces meterlo en la estructura, ¿no? Claro, entonces una alternativa es eso. Pues yo puedo poner un cuadrupolo, la configuración de un cuadrupolo, poniendo los 4 dipolos o los 2 dipolos en las posiciones adecuadas y demás. Pero también, pues ese ya carga un poquito más de trabajo en las opciones que tiene pero poner dos dipolos no sería un cuadrupolo, ¿no? No,
hay que configurarlos adecuadamente, ¿no? Pues adecuadamente es que el software esté en capacidad de colocar la interacción colombiana entre ellos. Porque si yo pongo dos dipolos y digamos dentro del poder simulacional no está la inclusión de interacciones colombianas entre los portadores de carga, entonces uno ahí pues no tendría forma de hacerlo, cosa que sería un limitante grande del software. Entonces te pido el favor de que esa cosa la explores, ¿no? O Sí. sea, si uno puede poner, por ejemplo, momentos multipolares que sean, digamos, de un mayor orden. Uh-huh. Lo que yo entiendo de cómo él maneja la fuente es poner ahí en ese punto donde yo pongo el dipolo, poner un campo, una condición ahí de campo del dipolo, ¿cierto? Pero entonces uno, lo que yo creo que se puede hacer es poner en esa región una condición de radiación del campo de cuadrupolo, porque él deja manipular de pronto, o sea, tengo que explorarlo, pero entiendo yo que él deja manipular los perfiles espaciales y, y, y temporales que va a tener la fuente que uno quiere colocar. Okay. Entonces, pero lo que decía es, pues ahí ya hay que ser más cuidadosos porque tiene que uno generar uno mismo el perfil espacial y el perfil temporal de esa fuente. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, yo puedo hacer otra. Eric, si uno fuera, por ejemplo, a mirar propiedades para el censado a partir de este tipo de estructuras, ¿qué tipo de cosas explorarías para poder censar, para poder medir a partir de las propiedades de la estructura? Es decir, la pregunta va en la dirección de las utilidades prácticas de hacer estudios de este tipo. Ya sabemos, por ejemplo, que con los trabajos que hemos hecho con Francis, uno puede, a partir, por ejemplo, de defectos, llenar el defecto con otro material dieléctrico, mirar propiedades de corrimiento de las líneas, y a través de esos corrimientos caracterizar la muestra que uno tiene en esa región, ¿cierto? En este contexto, digamos, ¿qué ventajas tendría, por ejemplo, un cono de Dirac o tendría, por ejemplo, una emisión direccional en términos de censado? Ok, yo podría decir que, pues, como vemos, bueno, en esta gráfica con el dipolo circular no funciona tan bien, en el dipolo lineal funciona un poco mejor y es muy similar a lo que han hecho con Francis. Esto, si no estoy mal, lo que ustedes han hecho, no sé si lo han hecho en cristales en cristales homogéneos o en cavidades. Pues la idea que yo pensaría es que esta frecuencia, si uno se mueve muy poco, miren que ya se cambia toda esa direccionalidad, ¿cierto? Y entonces eso es muy sensible, pues digamos, la frecuencia en la que va a resonar eso va a ser muy sensible a los medios que la configuren. Entonces, si uno pone, como tú dices, eh, esos otros medios, pues lo que voy a tener es un corrimiento que me va a generar que se cambie el, la frecuencia y entonces, por ejemplo, podríamos detectar en el cambio de la direccionalidad, ¿cierto? Si hay direccionalidad o no hay direccionalidad, esa, ese material extraño o diferente que me corrió la, la, la frecuencia de resonancia de esa región, ¿cierto? En cuanto, eh, sí, esa es la idea, ¿no? Pues, ¿Qué tan sensibles son los resultados frente al contraste de los índices? Porque estos huecos están hechos de aire, ¿no? sí. ¿Qué tan sensible es la distribución del campo a partir del contraste? Ok. No sabría.
decirte qué tanto cambia el contraste. Eso valdría la pena hacer una pruebita, ¿no? Sí, De no poner afuera aire, sino otra cosa, ir mirando qué tanto se fortalece o se perjudica la distribución del campo, ¿no? sí, en los afuera y en los huequitos. Uno pensaría que disminuyendo el contraste vuelve el modo más extendido y entonces eso debería en principio perjudicar, ¿no? Pero pues sería bueno hacer una verificación en esa dirección. Sí, yo creo que pensando en lo que tú dices, de pronto no nos funcione tanto como sensor. Habría que mirarlo con más cuidado, pero más inmediato podría ser, sí funcionar como un filtro, ¿cierto? Porque este canal de propagación con el dipolo ahí en el centro va a ser solo un canal de propagación. Si estoy parado en la frecuencia que es, si me corro de frecuencias, pues ya no se propaga sino en una sola dirección, sino en todas. Sí, pero la direccionalidad puede ser usada también para censar, ¿no? Claro, porque esa direccionalidad pues depende mucho de la estructura y es muy fina, o sea, es en una frecuencia bastante específica. Correcto. Mm, bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen. Astrid Camila, adelante. Hola, profe. ¿Sí me escuchan? Que estoy súper afónica. Te oímos perfecto. Estás un poquito afónica. Un poquito. Se te fue el audio. Cuéntanos. Tengo como dos preguntas en una. Eric, tú digamos que ya llevas casi como 10 años desde que empezamos a estudiar cristales fotónicos. Entonces la primera pregunta... 11. 11. Entonces es como curiosidad personal, como en esta década que llevas estudiando estos sistemas, ¿cuáles son como los avances más importantes que ha tenido como la comunidad, digamos, sí, desde cuando empezamos como a estudiar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es como, ¿qué futuro le ves a estas estructuras próximamente? O sea, como hacia qué va dirigido las nuevas investigaciones. Sí, en general. Esa es como mi duda personal. Ok, gracias Karen, por esa pregunta. Pues que he visto yo, cuando yo arranqué estudiándolo, lo arranqué estudiando como la estructura de bandas, su aplicabilidad en generar guías de onda, en generar a veces sensores a partir de la sensibilidad que tienen el diseño de cavidades, esos contrastes entre los índices de refracción, la generación de cavidades, que en el momento en que yo empecé, pues ya era un tema bastante conocido, bastante estudiado, pero que ha venido como en un proceso de optimizarse, ¿cierto? En estos últimos años se ha venido generando pues estudios como más al ámbito de hacer un poquito de ingeniería de las posibilidades de dónde puedo optimizar según la geometría, según los contrastes, para mejorar mis propiedades en el diseño de guías de onda, en el diseño de sensores, en el diseño de cavidades, ¿cierto? Aumentar sus factores de calidad y demás. ¿Sí? Y digamos ya en el ámbito de desarrollos nuevos y de encontrar nuevos fenómenos, pues están este estilo de cosas de explorar un poco más eh, cosas que lleven a nuevos fenómenos, como estudiar, por ejemplo, el rol que juega la polarización de los modos, sobre todo mucho en optimizar procesos a niveles de interacciones cuánticas, ¿cierto? Como eh, este, estos materiales son un entorno favorable y cómo manipular ese entorno para que sea aún más favorable y preserve más esas interacciones e incluso pues lleve a propiedades, a explotar propiedades, como lo llamé aquí, exóticas en cuanto por ejemplo a la direccionalidad, a la... hay una cosa que se ha explorado mucho en cuanto a quiralidad y
y materiales cristalfotónicos topológicos que me escogen modos que tienen una dirección de propagación muy específica o protección topológica y se propagan solo por el borde, por ejemplo. Se han diseñado materiales de cristal fotónico que tienen esa analogía en cuanto a los aislantes topológicos, pero en modos de luz que quedan confinados en cierta frecuencia, solo en los bordes del cristal, ¿cierto? Que tiene sentido solo cuando esa estructura se vuelve finita. Eso, por ejemplo, y esos modos son modos que se propagan en una sola dirección según su polarización, ¿cierto? Se propagan así o en la dirección al contrario, dependiendo de su polarización. Esas son como nuevos tipos de cosas diferentes que se hacen en cristales fotónicos. Gracias, Eric. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no es el caso, entonces le agradecemos a Eric por su seminario. Entonces, Nicolás, ¿nos puede